Los nuevos testimonios de la Fiscalía contra Nicolás Petro. Noticias conoció la adición del escrito de acusación que tiene 8 nuevos testimonios contra Nicolás Petro. Noticias conoció las pruebas que tiene la Fiscalía contra Nicolás Petro. Son varios testimonios y material técnico que están contemplados en un escrito de adición para llevarlo a juicio por enriquecimiento y lavado de activos. Se trata de 8 nuevos testimonios en el caso. Hay personas que estarían vinculados con bienes y contratación de la Fundación Conciencia Social. Se destacan estos dos: interrogatorio a Máximo Noriega, declaración Ángela María Carrillo. La señora Ángela María Carrillo Salgado, de 3 folios, una declaración jurada de fecha 19 de noviembre del 2023 tomada la señora Gladys del Carmen Vázquez Castro, un correo de citación al señor Pedro Neim, señaló en audiencia el fiscal Mario Burgos. Adicional a esto, la Fiscalía en el documento presenta las rentas devengadas por Nicolás Petro como diputado de la Asamblea Departamental de Barranquilla en 2020, 2021, 2022 y 2023. Hace la relación de los pagos y del incremento patrimonial injustificado. Vea también: Fiscalía acusó a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El próximo 29 y 30 de abril empezará la audiencia preparatoria de juicio, donde la Fiscalía presentará los testigos que tiene contra Nicolás Petro, para buscar una condena en su contra. Nicolás Petro fue acusado formalmente de 2 delitos. En audiencia realizada en Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al hijo del presidente de la República como presunto responsable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según indicó el fiscal Mario Burgos ante el juez, el exdiputado de la Asamblea del Atlántico entre junio y diciembre de 2022 habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo Ilzaca, del político Máximo José Noriega y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio. Nicolás Petro Burgos, según el ente investigador, no habría declarado el ingreso de estos recursos a su patrimonio. Además, peritos contables y financieros identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado. Lea además: Nicolás Petro podría ser imputado por un nuevo delito. Se acreditó que producto del ejercicio de su cargo en la Asamblea del Atlántico percibió 280 millones de pesos en 2022 y no existe registro de otra actividad económica o movimiento financiero. Aún así, invirtió 205 millones de pesos en el pago de arriendos, compra de un apartamento y una vivienda y la adquisición de ropa y artículos lujosos. Por lo que se calcula que Nicolás Petro tuvo un posible incremento patrimonial injustificado de 1,053 millones de pesos. Bueno, gente, la Fiscalía anuncia que el hijo del guerrillero sí será procesado. Y hoy se revela, gente, en Noticias RCN se revela que el hijo del guerrillero va a ser procesado porque hay varios testigos que esta rata tenía una vida de narcotraficante, de lujos y vivía sabroso. Recordemos, el guerrillero asesino engañó al pueblo colombiano diciendo que él odiaba a los ricos. Y Francia Márquez decía odiar a los ricos. Y hoy estas ratas, las familias de estas ratas, están viviendo de los recursos del pueblo colombiano que el guerrillero y Francia Márquez se están robando. Hoy el hijo del guerrillero es desenmascarado, que le gusta vivir sabroso con lujos como narcotraficantes. Escuchen estos explosivos audios. Salen nuevos testigos en el caso del hijo del guerrillero, donde acusan a este criminal. ¿Qué repercusiones tendrían para Petro declaraciones de su hijo sobre aportes de campaña? Petro afronta una crisis grave luego de que su hijo Nicolás
le dijera a la Fiscalía General que su campaña electoral recibió dinero de origen dudoso. ¿Qué repercusiones puede tener esto para el presidente colombiano? A punto de cumplir su primer año de mandato en Colombia, el presidente Gustavo Petro afronta una de sus crisis más graves frente a la opinión pública, los sectores políticos y las autoridades, luego de que su hijo Nicolás le dijera a la Fiscalía General de la Nación que dineros de origen dudoso habían entrado a la campaña electoral de su padre en 2022. La revelación causó un fuerte remesón político en el país y dividió a los partidos entre los que apoyan al mandatario, los que piden que se defienda la institucionalidad del país y se hagan las investigaciones respectivas y los que han pedido su renuncia luego de conocerse estos señalamientos. También Lea, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admite ingreso de dineros ilegales a campaña que lo llevó al poder fiscal. El jefe de Estado designó el viernes a un abogado para que lo represente en los procesos de investigación que podrían abrirse en su contra. Su hijo se comprometió con las autoridades judiciales a entregar pruebas documentales. Apple explica las posibles repercusiones judiciales y políticas que podría enfrentar el mandatario colombiano. ¿Por qué el hijo de Petro señaló su campaña presidencial? Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, después de que su exesposa lo señalara de haber recibido dineros irregulares para la campaña presidencial de su padre y de haberse quedado con ellos. Fiscal dice que hijo de Gustavo Petro confesó que entraron dineros ilegales para la campaña presidencial. Según la acusación de la Fiscalía, Nicolás Petro recibió dinero de Samuel Santander López Sierra, condenado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y de Gabriel Ilzaca, hijo del Alfonso el Turco Ilzaca, este último procesado en Colombia por homicidio y concierto para delinquir. El hijo del mandatario colombiano aceptó colaborar con las autoridades y el jueves el fiscal encargado del caso, Mario Andrés Burgos, aseguró que Nicolás Petro informó que aportaría pruebas de que parte de los dineros, con los que incrementó ilegalmente su patrimonio, fueron a parar a la campaña presidencial del hoy presidente de Colombia. ¿Cómo reaccionó el presidente Petro? El mandatario colombiano anunció el viernes en un comunicado que designó a un abogado para que lo represente y manifestó que recibe con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa atlántica, lugar en el que se ha movido políticamente su hijo Nicolás. También dijo que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial. Todo esto, según el presidente Petro, respetando el debido proceso y otorgando todas las garantías del caso. Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda, aseguró el jefe de Estado. ¿Qué pruebas presentará el hijo de Petro? Al colaborar con la justicia, Nicolás Petro tendrá que aceptar los cargos que se le imputan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y según la relevancia de la información que entregue, podría tener una rebaja en su condena. Está detenido desde el sábado. El hijo del presidente Gustavo Petro desata una tormenta política en Colombia. Hasta el momento, Petro hijo ha dicho que podría aportar audios y documentos que probarían que parte de los dineros que recibió fueron destinados a la campaña presidencial de su padre. Sin embargo, esta información no se ha revelado todavía, como tampoco los términos del acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Nicolás Petro. Este documento, en todo caso, debe ser avalado por un juez para que tenga validez. ¿Puede el presidente ser acusado de algún delito? La presunta recepción de dineros de origen dudoso en la campaña del presidente Petro ya tiene consecuencias en el Congreso de la República, que es, constitucionalmente, el único que puede desarrollar un juicio político contra un mandatario.
En la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, ya hay 2 denuncias contra el jefe de Estado por estos hechos. El presidente de esa comisión, Ouaddit Mansour, informó el viernes que existe una investigación previa sobre el mandatario y que 3 congresistas están recogiendo información sobre las denuncias interpuestas. Todavía no se sabe si habrá una acusación contra el presidente Petro y en caso de que esto suceda, ¿qué delitos se le podrían imputar? Podría ser destituido. Para que el jefe de Estado sea destituido de su cargo, debe desarrollarse un juicio político en el Congreso y un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. En ese supuesto, asumiría la vicepresidenta Francia Márquez. Si la comisión de acusación de la Cámara de Representantes determina que hay elementos para acusar al presidente Petro, debe llevar el caso ante la plenaria de la Cámara de Representantes y esta, a su vez, ante la plenaria del Senado de la República. En esa última instancia, se definiría la suerte del jefe de Estado. El exregistrador nacional y abogado experto en derecho electoral, Alfonso Portela, explicó que la máxima sanción que podría proferir el Congreso de la República sobre Petro es declarar su indignidad y retirarle el fuero presidencial, ante lo cual el presidente debe separarse de su cargo. Al mismo tiempo, el Congreso tendría que trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde comenzaría un proceso penal en su contra. Si es declarado culpable ante la Corte Suprema, entraría la figura de la destitución. ¿Hay algún precedente de un presidente destituido o condenado? En la historia de Colombia, nunca un presidente en ejercicio ha sido destituido. El antecedente más cercano es el del entonces presidente Ernesto Samper, que fue acusado en 1995 de recibir $6 millones de un cártel de la droga del suroccidente del país. Aunque avanzaron las investigaciones y el Congreso le siguió un proceso, Samper fue absuelto por el legislativo. ¿Podría anularse la elección de Petro? De acuerdo con el abogado experto en temas electorales, Oyman Ibáñez, no podría anularse la elección del presidente Petro. La norma que recoge los casos para anular la votación contempla 8 causales, pero ninguna de ellas es por violación a los topes de los aportes electorales de campaña. Es el Consejo Nacional Electoral el que debe determinar si hubo violación en las reglas sobre financiación electoral. Adicionalmente, según Ibáñez, existe un plazo para solicitar la nulidad, 30 días después de declarada la elección. Petro fue proclamado ganador el 23 de junio del año pasado. Las causas para anular una elección popular en Colombia están relacionadas con haber influido de forma indebida a favor del candidato elegido o con la militancia simultánea en 2 fuerzas políticas diferentes en el momento de la elección. ¿Qué responsabilidad penal podría afrontar la campaña? El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de revisar y fiscalizar las cuentas de las campañas e investigar presuntas irregularidades. El que fija los topes de gastos. Ya hay un proceso abierto ante el rector electoral sobre la campaña del presidente Petro, después de que el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, mencionara algunas presuntas irregularidades en unos audios que salieron a la luz pública. Benedetti fue uno de los hombres más cercanos al actual jefe de Estado durante la campaña. En este caso, el Tribunal Electoral investigaría, básicamente, la posible violación de topes en la financiación de la campaña presidencial. En el caso de que el Tribunal Electoral investigase la entrada en la campaña de Petro de los recursos de origen dudoso, que alega su hijo, las sanciones que podría imponer son pecuniarias, es decir, multas, ya que se trata de un ente de carácter administrativo, aclaró el abogado Ibáñez. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sí podría imponer sanciones penales contra el gerente de la campaña y otros directivos de la misma, matizó el también abogado Portela, dependiendo de la información
que finalmente entregue Nicolás Petro a las autoridades.